Junto con Sigmund Freud y Alfred Adler, Carl Gustav Jung fue uno de los fundadores del psicoanálisis, o de la llamada psicología profunda moderna, un campo de la ciencia que se centra en abordar las energías inconscientes que se mueven a través de cada uno de nosotros. A pesar de haber sido muy elogiado por Freud, Jung se apartó de sus enseñanzas, llegando a fundar su propia escuela de psicología, llamada psicología analítica. Algunos de los conceptos más importantes en la obra de Jung son la tipología de la personalidad, la individuación y los arquetipos, como la persona, la sombra, el anima y el animus. En este contexto, un arquetipo es un modelo universal común en muchas culturas que influye en el comportamiento humano. A pesar de ser considerado principalmente un psicoanalista, Jung hizo enormes contribuciones al campo de la filosofía. Su enfoque particular sobre el tema se llama a menudo filosofía junguiana. Escribió muchos libros, como Psicología del inconsciente, El hombre y sus símbolos, Arquetipos e inconsciente colectivo, El hombre moderno en busca de un alma, La psicología de la transferencia, Recuerdos, Sueños, Pensamientos y las relaciones entre el ego y el inconsciente. Todo su trabajo giró en torno a ayudar a las personas a navegar por la complejidad de su psique, para ayudarlas a comprenderse mejor y sanar. Jung estaba particularmente interesado en el proceso de individuación, en cómo expresar la verdadera esencia de su personalidad y en cómo desarrollarse en una persona madura y completa. Cuando las personas logran armonizar su consciencia, la parte de la psique que es consciente y responde a su entorno, con su inconsciencia, la parte de la psique en la que las actividades mentales y psicológicas ocurren sin la consciencia del individuo, pueden comprender su yo, que es su psique como un todo, unificando la consciencia y la inconsciencia. Aprender a conocerse a sí mismo es crucial. Así, para ayudarte a aprender más sobre cómo conocerte mejor, aquí tienes 7 enseñanzas de la sabiduría de Jung. Mandala. Jung dijo, el mandala es el camino hacia el centro, hacia la individuación. Según Jung, el sí mismo puede representarse en forma de mandala, que es un círculo que contiene diferentes sectores, un diagrama con diferentes componentes, cada uno representando un aspecto que revela el sí mismo. A menudo, se asemeja a un círculo que, según Jung, refleja un espacio sagrado. Cuando dibujas tu propia mandala personal, se convierte en una de las mejores maneras de ver tu yo interior en sus aspectos más esenciales. En el centro de la figura reside el núcleo del yo. El sí mismo es el aspecto central de la personalidad y la vida de un individuo. Alrededor del círculo están el mundo exterior y el mundo interior. La mitad superior es el mundo exterior y representa nuestro entorno y medio ambiente. La mitad inferior muestra el mundo interior, lo que hay dentro de nosotros. El mundo exterior está conectado con la consciencia, el ego y la persona. La consciencia es todo lo que conocemos directamente, el ego es la entidad que nos ayuda a organizar todo lo que percibimos, pensamos, memorizamos y sentimos, y la persona es esencialmente el papel que desempeñamos en la sociedad. Cuando el ego es dominado por sentimientos, percepciones o pensamientos, algunos de ellos son redirigidos hacia el inconsciente personal, a menudo regresando a nuestra consciencia por un breve momento mientras soñamos. El mundo interior, en la mitad inferior, está conectado con el inconsciente colectivo, con la sombra, el anima y el animus, todas fuentes de comunicación entre la consciencia y el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, separado del inconsciente personal, es la parte que une a las personas a través de medios invisibles.
Jung usó este concepto para explicar las similitudes en las mitologías de todo el mundo. Creía que el inconsciente colectivo tenía una profunda influencia en la vida de los individuos, conteniendo símbolos, los llamados arquetipos, que proporcionan a los individuos significado en relación con las experiencias de la vida por las que pasan. La sombra, parte del mundo interior, se considera el aspecto más peligroso del yo, que consiste en todos los instintos animales, agresivos o sexuales inaceptables. Normalmente, las personas no son muy conscientes de su sombra, que a menudo se proyecta en otras personas y objetos. La pareja anima-animus está relacionada con una polaridad masculino-femenino. El anima es el lado femenino de la forma masculina, mientras que el animus es el lado masculino de la forma femenina. El sí mismo es la energía abarcante que integra y organiza nuestra personalidad, reuniendo los procesos conscientes e inconscientes. El mandala no es solo una forma de arte, sino también una herramienta de psicoterapia que cada uno de nosotros puede utilizar durante un periodo de tiempo. Jung dibujaba mandalas todos los días y analizaba el estado de su psique mirando la mandala que acababa de dibujar. También animó a sus pacientes a dibujar sus propias mandalas. Existen muchos cursos de formación sobre cómo dibujar mandalas, y también podemos intentar dibujar una al día para comprendernos un poco mejor. Por ejemplo, un paciente de Jung dibujó 3 mandalas en momentos diferentes. La primera muestra las 4 fases de la luna, luego, en la segunda mandala, aparece el sol, lo que refleja una mayor diferencia entre el entorno y la inconsciencia, así una menor conexión entre el yo y el ambiente. Finalmente, en la tercera mandala, el sol está a punto de ponerse. El paciente había dibujado la última mandala poco antes de su muerte. Como colores, el amarillo generalmente representa la intuición, el azul representa la mente, el rojo representa los sentimientos y el marrón representa las sensaciones. Basándonos en los colores y formas que usamos cuando dibujamos la mandala, preferiblemente con la ayuda de un psicoterapeuta, podemos identificar los arquetipos correspondientes que luego podrían interpretarse para dar sentido a nuestras luchas internas. Comprende tus impulsos subconscientes. Según Jung, todo el mundo lleva una sombra, y cuanto menos esté incorporada en la vida consciente del individuo, más negra y densa será. La sombra es uno de los arquetipos más importantes, según Jung, es una parte de nuestro subconsciente que emerge en los momentos más inesperados, a menudo por sorpresa. La sombra es esa parte de nosotros mismos que no podemos reconocer y que emerge a través de sueños o impulsos subconscientes en la vida diaria. Todos hemos tenido momentos en los que hemos hecho algo, pero inmediatamente después no teníamos idea de por qué lo hicimos. Quizás nos hemos enfadado con algo o alguien de la nada, hemos entrado en una habitación diferente o hemos respondido a una pregunta de una manera extraña sin saber por qué. Quizás ha sido la sombra la que nos ha dirigido. Cuanto más rígidamente actúes en la vida real, cuanto más sigas las reglas impuestas por otros o las reglas autoimpuestas, ignorando tus emociones, más dejarás de reconocer tu sombra. Si haces esto, dejarás de conocerte a ti mismo. Por lo tanto, solo podrás conocerte realmente a ti mismo si también conoces tu sombra. Este proceso de conocer tu sombra puede requerir mucho esfuerzo. A menudo, las cosas que descubrimos en nuestra sombra son desagradables, porque nuestra sombra incluye las partes oscuras de nosotros mismos, nuestras tendencias agresivas y deseos sexuales reprimidos, y cualquier cosa que no podamos aceptar en nuestro comportamiento social diario. La ironía más amarga es que cuanto más intentamos mantenernos alejados de esas partes oscuras,
más controlan nuestras vidas de maneras invisibles. Y cuando esto sucede, a menudo proyectamos todas esas actitudes en los demás. Por ejemplo, cada vez que hablas de forma intensamente negativa sobre otra persona, puedes estar seguro de que todos esos rasgos negativos también están dentro de ti, en tu sombra. De lo contrario, no estarías tan apasionadamente involucrado en esa discusión. Cuando juzgas a alguien por su apariencia, quizás dices que tiene sobrepeso, está mal vestido o es demasiado delgado, es probable que tú también te sientas inseguro contigo mismo, y para evitar sentir ansiedad, tu psique hace que proyectes esos sentimientos negativos que forman parte de tu sombra en los demás. Para dejar de proyectar y empezar a controlar tu sombra, primero debes ser consciente de cuando estás proyectando. Detente cada vez que pienses o hables con pasión sobre algo negativo en otras personas y examínate de la misma manera. ¿Hay algún otro sentimiento negativo del que debas ser consciente y que esté relacionado contigo personalmente? Por ejemplo, si te sorprendes hablando mal de un compañero que usa su carisma para salirse con la suya en el trabajo, es probable que realmente desees tener ese carisma para progresar en la vida de la misma manera, pero no lo haces. Si no sabes cómo hacerlo, prefieres acusar al otro de jugar sucio. Al cuestionarte a ti mismo, podrás descubrir muchas cosas desagradables sobre ti, y al descubrirlas, sabrás en qué necesitas trabajar para liberarte de ellas y que así no controlen más tu vida. Conocer tu sombra es parte del conocimiento de tu verdadero yo. Conoce tus miedos. En palabras de Jung, descubre lo que una persona más teme, y ahí es donde se desarrollará. Jung trató a muchos pacientes que sufrían de trastorno de ansiedad y entendió que lo que más necesitaban era valentía para enfrentarse a sus propios miedos. Consideró una buena práctica analizar sus miedos, porque después de ese análisis podía entender en qué dirección debían desarrollarse. Desafortunadamente, sin embargo, muchos optan por no correr riesgos en la vida, prefiriendo renunciar a sus sueños que fracasar y potencialmente avergonzarse. Cuando esta tendencia domina a los individuos, pueden volverse neuróticos. No importa cuán valientes parezcamos a la sociedad, todos tenemos nuestros propios miedos, nadie en el mundo es verdaderamente intrépido. Lo que podemos aprender de los estudios de Jung sobre sus pacientes en relación con el enfrentamiento de sus miedos internos es que, al analizar nuestros miedos, podemos descubrir en qué área de nuestra vida debemos trabajar. Si evitamos constantemente enfrentarnos a nuestros miedos, permaneceremos en un capullo, en un espacio cómodo, pero eso no nos hará felices a largo plazo. Al negarnos a mirarnos hacia adentro, al negarnos a conocernos mejor y a encontrar soluciones para nuestros miedos, dejaremos de crecer. Por ejemplo, tu miedo a hablar en público puede impedirte avanzar en tu carrera. Evitas hablar durante reuniones grandes o participar activamente en conferencias de negocios. Superar tu miedo solo puede ocurrir cuando empiezas a conocerlo mejor e identificarlo, reconocerlo y luego encontrar las razones por las que ese miedo está arraigado. En el caso de nuestro ejemplo, analiza las ideas que tenías en mente y por qué no las presentaste. ¿Eran mejores que las de tus compañeros? Si es así, entonces no tenías motivos para no expresar tu idea en la reunión. Para empezar a hablar más en público, puedes practicar frente a un espejo, mejor aún, grabarte a ti mismo y revisar el vídeo. No solo podrás ver lo que haces y lo que no te gusta y corregirlo, sino que también te sentirás más cómodo escuchando tu voz y viéndote a ti mismo. En este contexto, significa que te sentirás más seguro, lo que mejorará tu rendimiento. Si tu miedo tiene raíces más profundas,
quizás causadas por un evento traumático durante tu infancia, entonces necesitas mirar profundamente en tu memoria, preferiblemente con la ayuda de un psicoterapeuta licenciado, para identificar y confrontar esos momentos. Para realmente conocerte y evolucionar, una de las mejores maneras es enfrentarte a tus miedos y a las raíces de esos miedos. Enfrenta tus emociones. Jung nos dice, las personas harán cualquier cosa, por más absurda que sea, para evitar enfrentarse a sus propias almas. Según Jung, las enfermedades psicológicas, como las neurosis, siempre han estado en la base del sufrimiento legítimo. Este sufrimiento a menudo está enterrado tan profundamente dentro de nosotros que se vuelve muy difícil lidiar con él. Las emociones dolorosas que a menudo tememos enfrentar se desarrollan a partir de traumas, rechazo, pérdida, fracaso o abandono. No basta con ser mentalmente consciente de estas emociones enterradas, es importante también tener el coraje de sentirlas en su forma bruta para enfrentarlas verdaderamente. Cuando tenemos mucho miedo de enfrentarlas, las enmascaramos, nos involucramos en actividades autodestructivas, vicios o cerramos el corazón, adoptamos comportamientos más rígidos y tenemos miedo de mostrar nuestro sufrimiento. La manera de dejar de huir del enfrentamiento de nuestra alma es comprender primero que no fue el acontecimiento lo que nos traumatizó, sino el conjunto de creencias que construimos después alrededor de ese acontecimiento. Tal vez, después de sufrir ese episodio traumático, te has visto a ti mismo como un ser humano inútil, que no es lo suficientemente bueno o merecedor. Después de identificar estas creencias, necesitas empezar a cuestionarlas, encontrar evidencia en tu vida actual de que estas creencias no son ciertas y construir un sistema de creencias mejor y más positivo sobre ti. Por ejemplo, imagina que fuiste criado en una familia disfuncional, con padres alcohólicos que te descuidaron regularmente, haciéndote sentir inútil, pero también avergonzado de ellos. Así como tus padres te descuidaron cuando eras niño, cuando eres adulto descubres que tu pareja está haciendo lo mismo, y todos esos recuerdos del pasado ahora te atormentan. La tristeza que sientes por tu pareja se amplificará por la tristeza que sientes desde la infancia, empeorando todo, impidiéndote concentrarte incluso en las tareas diarias más básicas, pudiendo incluso resultar en depresión clínica. No debes huir de esos primeros recuerdos de tu infancia, sino del sistema de creencias que heredaste de ella y cuestionarlo. Un ejemplo de creencia que te influye negativamente podría ser que piensas que no eres lo suficientemente amable, que no mereces amor, que si alguien te conociera mejor no le gustarías, y si demuestra que le gustas, crees que debe haber algo malo en ellos. Necesitas cambiar ese sistema de creencias por uno mejor, que refleje mejor la persona digna que eres hoy. Un ejemplo de sistema de creencias que te ayudaría a sentirte más amable podría ser empezar a decirte a ti mismo que, de hecho, no eres perfecto, pero nadie más lo es, y está bien. Intentas trabajar contigo mismo todos los días, esforzándote en el autodesarrollo, tratando de ser justo con los demás, dando lo mejor de ti en el trabajo y apostándolo todo en las relaciones. Ten primero tu propia validación y luego busca la validación de otras personas. Solo puedes construir emociones positivas sobre una base sólida de amor propio, un buen conocimiento de ti mismo y de lo que eres capaz. Tu visión de ti mismo se volverá más clara si investigas tus emociones más profundas, tu sufrimiento interior y las creencias que has construido a su alrededor. No puedes realmente conocerte a ti mismo si no tienes el coraje de examinar tu alma y tus emociones de adentro hacia afuera. Comprende tus sueños. Para citar a Jung,
los sueños son los hechos a partir de los cuales debemos proceder. Jung consideraba los sueños como mensajes del inconsciente, tienen el papel de restablecer el equilibrio psíquico. Todo lo que no ha sido totalmente procesado por la mente consciente durante el día vuelve para atormentarnos en nuestros sueños. Jung creía que el material de los sueños contiene principalmente sentimientos reprimidos que ya no queremos enfrentar. Por eso, creó un método para interpretar los sueños que llamó imaginación activa. En primer lugar, los pacientes tenían que escribir el sueño inmediatamente después. Luego, tenían que identificar los símbolos clave que aparecen en el sueño y hacer asociaciones entre ellos, conectándolos con los acontecimientos de su vida diaria. A través de este proceso de imaginación activa, Jung guiaba a sus pacientes a través de un proceso de revivir el sueño mientras aún estaban despiertos. El objetivo era llegar a la historia dentro de la historia del sueño. Por más tonta que fuera la historia del sueño, Jung creía que siempre hay un significado más profundo. Al revivir el sueño, nos obligamos a interactuar con las figuras oníricas de forma activa y emocional, y al vivir esa emoción, entramos en contacto con las capas más profundas de nosotros mismos. Si Freud interpretaba los sueños solo como formas de descubrir instintos sexuales reprimidos, para Jung un sueño puede tener más dimensiones, incluyendo arquetipos y símbolos culturales. Dijo que Freud interpretaba los sueños a nivel objetivo, mientras que Jung lo hacía a nivel subjetivo. Según Jung, si sueñas que estás hablando con un anciano que no conoces y que este hombre te está diciendo algo muy importante, significa que debes escuchar sus consejos. Este anciano representa al anciano sabio, un arquetipo que debería ser tu guía, un ayudante. Cuando estos arquetipos aparecen en tus sueños, significa que tu vida está pasando por un periodo de transformación. El inconsciente no es un territorio inofensivo, por lo tanto, debemos ser cautelosos. Si queremos embarcarnos en el viaje de la interpretación de los sueños, es mejor empezar con sueños más simples y luego avanzar hacia los más complejos, quizás con la ayuda de un psicoterapeuta. Al analizar nuestros sueños, podemos entender mucho sobre nosotros mismos, quiénes somos por dentro. Podemos aprender cosas que nunca imaginamos sobre nosotros mismos. Reserva tiempo para estar solo. Jung nos enseña que la experiencia más elevada y decisiva es estar solo consigo mismo. Debes estar solo para descubrir qué te sostiene. Cuando descubras que no puedes sostenerte a ti mismo, para Jung la soledad era muy importante, declarando que para él es una forma de curación, haciendo que valga la pena vivir el resto de la vida. Las chismes vacíos drenaban la energía de Jung, y a menudo prefería la compañía de sus propios pensamientos. La experiencia de la soledad te da más fuerza para afrontar los desafíos de la vida, entonces comprendes mejor la causa de cualquier problema que te afecta, descubres qué recursos tienes dentro de ti para afrontar ese problema. Además, es un buen momento para tener ideas creativas sobre los próximos pasos hacia cualquier cosa que quieras hacer en la vida. La soledad es diferente a la soledad, siendo la soledad un acto voluntario, mientras que la soledad es una situación infeliz, cuando te sientes desconectado de las personas sin quererlo. En la soledad, puedes conocerte mucho mejor que cuando estás con otras personas. Cuando estás con otras personas, hay una gran posibilidad de que involuntariamente empieces a copiar algunos de sus comportamientos, y de alguna manera tu autenticidad se confundirá en esa interacción. Para conocernos realmente, necesitamos momentos de soledad. Cuando estamos solos con nuestros pensamientos, debemos intentar tener un espacio personal en nuestra casa, un espacio donde nadie nos moleste,
donde podamos meditar, escribir notas personales, escribir en un diario, o, si eso no es posible, debemos dar largos paseos al aire libre solos, preferiblemente en la naturaleza. Pronto sentirás los beneficios de este tiempo a solas, y todos nos conoceremos un poco mejor cada día que practiquemos la So. Pregunta a los demás qué piensan de ti. En nuestra cita final de Jung para este vídeo, dice, no podemos pensar que nos controlamos totalmente. Sin embargo, un amigo puede fácilmente revelar algo sobre nosotros que no tenemos la menor idea. Aunque Jung habló muchas veces sobre los beneficios de la soledad, que ofrece una de las mejores oportunidades para investigar tu alma, para conocerte mejor a ti mismo, también reconoció que hay algunos aspectos de nuestra personalidad que pueden escaparnos, y solo otra persona, como un amigo, miembro de la familia o amante, puede realmente identificar esos aspectos. Durante su vida, Jung conoció a varias personas que tuvieron un fuerte impacto en él, ayudándole a conocerse mejor a sí mismo. Algunos ejemplos son dos de sus amantes, Sabina Spielrein y Tony Wolff, que fueron sus amantes y también sus asistentes. Ellas no solo ayudaron a Jung a comprenderse mejor emocionalmente, sino que también le ayudaron en su trabajo. Wolff fue quien realmente le ayudó a definir y nombrar los conceptos de anima y animus. Nunca debemos descuidar el papel de los demás en nuestra búsqueda de conocernos mejor a nosotros mismos. Por ejemplo, puedes pensar que eres una persona amable y un buen oyente. Para comprobar si esto es cierto, pregúntale a tu amigo más cercano qué piensa al respecto. Pueden muy bien decirte que sí, que saben que te preocupas por ellos y que pueden contar contigo cuando tienen problemas serios. Pero cuando intentan contarte más detalles sobre los problemas que enfrentan, te preocupas demasiado por intentar resolver los problemas, acortando el discurso en lugar de dejarles explicar adecuadamente o desahogarse. Lo que a menudo puede ser más útil que intentar ofrecer soluciones basadas en información parcial. Lo que los demás pueden decirnos sobre nosotros mismos puede a veces ser incómodo de oír, pero necesitamos preguntar de todos modos y pedir una respuesta honesta si realmente queremos saber las verdades difíciles sobre nosotros mismos.